Eh, el título de esta mañana le he puesto un llamado a la paciencia. Un llamado a la paciencia. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Si podamos abrir nuestras Biblias en Santiago 5, versículos 7 al 11. La palabra del Señor dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirme exponer tu palabra. Te pido, Señor, que ayudes para que este mensaje sea aplicado a nuestras vidas y que podamos salir de este lugar diferentes, Señor. Padre, este mensaje usted lo ha estado preparando en mi corazón. Y primeramente me lo dio a mí, Señor, porque yo necesito aprender de usted. Necesito aprender de la paciencia. Bendice a cada hermano y ayúdanos, Señor, a crecer y a dar fruto en esta área, la paciencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como su nombre lo indica, esta epístola fue escrita por Santiago. Y este Santiago fue nada más y nada menos que el hermano de nuestro Señor Jesucristo. La carta fue escrita aproximadamente entre el año 45 y 50. Santiago, antes de convertirse en un líder y en un pilar fundamental en la iglesia, él fue un incrédulo ante los milagros del Señor. No fue que hasta después de la resurrección de nuestro Señor, no fue que hasta después que sus ojos vieron al Señor resucitado, él se convirtió en creyente. Y desde ahí, él fue sin lugar a duda un líder fundamental en la iglesia. Y esta carta va con un propósito a un grupo de hermanos que estaban fuera de Jerusalén. Este grupo de personas estaba pasando una persecución terrible. Ustedes recordarán en el libro de los Hechos la persecución de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que estos hermanos estaban siendo oprimidos por un grupo de personas de alta influencia, los ricos. Y estos ricos tomaban ventaja de su posición social y de su dinero para oprimir al pobre. Entonces estos hermanos se encontraban abatidos, afligidos. La Escritura nos dice también que estos hermanos sufrían enfermedades. Estaban pasando sin lugar a duda por una terrible situación. Y es aquí cuando la palabra del Señor le llega a este grupo de hermanos para refrescarle su vida. Y les dice aquí Santiago: por tanto, hermanos, yo sé que ustedes están pasando esto, están pasando persecución, que el rico está oprimiéndolos, que están enfermos. Por tanto, les dice,
tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Santiago nos recuerda que en estas situaciones, en medio de los problemas, en medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, tened paciencia. Tened paciencia, hermano. Esta no es palabra mía, sino es palabra del Señor. Y se aplica a mí primeramente y después a ustedes. Nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Tened paciencia. Qué injusticias que este grupo de personas estaban viviendo. Qué injusticias. Además de esto, estos hermanos, los de alta posición, porque había también ahí hermanos que se decían ser cristianos, que eran ricos y que esa influencia y esa mentalidad de oprimir al pobre y de separarlos, la vinieron a meter a la iglesia. Si ustedes leen en los capítulos anteriores, verán cómo esta influencia y esta mentalidad vino a meterse ahí en la iglesia, donde al rico y al mejor vestido lo ponían enfrente y al pobre en las últimas filas, si es que tenían lugar para ellos. Era una diferencia entre el rico y el pobre. Y qué mentalidad que vino a meterse en la iglesia. Gracias a Dios que esa mentalidad no está en estos momentos. Gracias a Dios que podemos todos convivir, que somos de diferentes tal vez posiciones. A uno Dios bendice un poco más, pero todos convivimos como hermanos. Gracias al Señor que tenemos esa comunión en Cristo Jesús y que podemos llamarnos hermanos y que en medio de la aflicción de uno podemos ayudarnos, podemos aconsejarnos y estar ahí por el hermano. Pero primeramente yo quisiera definir la palabra paciencia, porque muchos de nosotros tenemos mentalidad de que la paciencia es algo, una paciencia inactiva. El mundo allá afuera tiene esa mentalidad de que la paciencia significa no hacer nada y estar sumamente inactivo. Pero la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que la paciencia también tiene acción. La paciencia también es estar activos, no estar sin hacer nada. Y vamos a ver cómo el Señor aquí nos hace ver que la paciencia también es activa para nosotros. Mira cómo lo describe el diccionario Webster de 1828, la palabra paciencia. La palabra paciencia dice que es el acto de permanecer y esperar sin murmurar, con una actitud de sumisión hacia las cosas por las cuales estamos pasando. Es someterte bajo la provisión y esperanza del Señor, pero también es estar en oración. Es estar en oración. Algo que debemos entender entonces de que la paciencia no es inactividad, sino que es estar activos. Santiago aquí nos va a explicar 3 elementos claves que nosotros debemos aplicarnos a nuestras vidas. 3 elementos que vamos a ver que nos ayudarán a que cuando salgamos de este lugar veamos la palabra paciencia de una manera diferente. Todos necesitamos la paciencia. Todos. En primer lugar, Santiago hace una exhortación, un llamado a permanecer. Cuando él dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, él está exhortándolos también a no rendirse,
a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. La paciencia es acción. La paciencia es estar en continua lucha. La vida del cristiano no es una vida inactiva. La vida del cristiano es una vida activa, en donde las situaciones de este mundo, los problemas que nos acechan, problemas en nuestro matrimonio tal vez, problemas en nuestro trabajo, problemas con nuestros vecinos, problemas con nuestros hijos, todo esto viene a afectar a nuestra vida. Y nosotros tenemos que aplicar esta paciencia del cual el Señor nos está hablando. Es una exhortación a permanecer en la lucha, a permanecer en la lucha. Si es que estás pasando por enfermedades, yo no sé cuál es tu situación en la que te encuentras. Yo no sé lo que tú estás pasando en tu hogar, con tus hijos, con tus vecinos, en tu trabajo. Yo no lo sé, el Señor lo sabe, Dios lo sabe. Y es por eso que el Señor quiso ordenar este tiempo para ti, para mí, aquí. Esto no es una casualidad por el cual nosotros estamos aquí. El Señor tiene control de todas las cosas. Si creemos que Dios es soberano, entonces reconozcamos que esta palabra es para nosotros. No es palabra mía, es palabra del Señor. Y no depende del que está aquí arriba en el púlpito. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, hermanos. Permanezcamos en la paciencia hasta la venida del Señor. Una lucha continua. Una lucha continua, día a día. Día a día. Santiago nos recuerda pues que el Señor en su segunda venida restaurará todas las cosas. Es por eso que esta es una esperanza para el cristiano. Corremos no como si no tuviéramos una meta, pero corremos con una esperanza de saber que algún día todo lo que estamos pasando se terminará. Todo lo que usted está pasando se terminará. El Señor restaurará todas las cosas. En aquel día no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad. El Señor restaurará todo. Y esa esperanza que Santiago les dice a estos hermanos, esa esperanza también es para nosotros. Jesucristo es nuestra esperanza. Luchemos entonces, como dice, permanezcamos. Sí, hay veces que sentimos rendirnos. Sentimos ya tirar la toalla, no saber nada de las cosas. Sentimos nosotros que nunca nuestros problemas se terminarán. Muchos de nosotros sentimos que Dios no contesta nuestras oraciones. Muchos de nosotros sentimos que realmente Dios no nos escucha. Pero eso no es verdad, porque Santiago nos recuerda, permanezcamos en la lucha, hermanos. Quisiera que veamos un pasaje bíblico que es de esperanza, y con esto quiero que sus corazones también se alienten y veamos lo que el Señor hará en aquel tiempo. Apocalipsis 21:4, por favor. Apocalipsis 21, versículo 4.
Amén. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pasaron, dice la Escritura. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta situación que estamos viviendo, estos problemas que nos afectan y nos agobian, y este peso que sentimos en nuestras espaldas, no habrá más. El Señor restaurará todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. No corremos como si corriéramos sin una meta, sin un premio, sino que sabemos y tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. El segundo elemento que Santiago nos habla aquí es la práctica de la paciencia. Definimos entonces lo que es la paciencia, pero ahora, ¿cómo yo puedo obtener, cómo puedo practicarla? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Santiago aquí nos dice también cómo y nos da un ejemplo. El ejemplo del labrador. El ejemplo del labrador. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, cuando un labrador siembra, no lo hace como si a lo mejor cosechará. Cuando un labrador siembra, lo está haciendo de antemano sabiendo que hay un fruto. Hay un fruto que él cosechará. Aunque pase dolor, aunque pase trabajos, aunque pase que el sol lo quema y las intemperies climáticas, él lo hace porque sabe que va a haber un fruto. Lo hace sabiendo que tiene una esperanza. El labrador tampoco se queja con nadie. Cuando un labrador trabaja la tierra, no se queja con nadie. Él trabaja. Y también dice la Escritura que espera la lluvia temprana y la tardía. Una de las cosas que tenemos que entender, que el labrador no tiene el control de la lluvia. El labrador no tiene control de la lluvia. Es Dios el que tiene el control de la lluvia. Pero el labrador espera con paciencia, trabajando, sometiéndose y esperando en el tiempo de Dios. La palabra dice que él espera la lluvia temprana y la tardía. La temprana y la tardía. No puede él obligar a la lluvia a que caiga cuando él quiere. Aunque él quiera cosechar, él no puede obligar a la lluvia a que caiga cuando él desea, sino que espera en el tiempo de Dios, cuando Dios decida mandar la lluvia. Y es ahí cuando el fruto de su cosecha, de su que sembró, se verá. Aguarda con paciencia la lluvia temprana y la tardía, trabajando y aguardando en Dios, esperando en Dios. Trabajando y esperando en Dios. Hermanos, como dije hace un momento, el labrador no murmura y no se queja contra nadie. Y nosotros debemos nosotros debemos aprender de este ejemplo del labrador. Que no murmuremos en las situaciones difíciles contra el hermano.
que cuando una situación viene a nuestra vida, no nos quejemos contra el hermano. Y que cuando miremos al otro hermano que está siendo bendecido por Dios, no nos quejemos, sino que esperemos como el labrador al tiempo de Dios, no quejándose ni murmurando. Espera en el tiempo de Dios, permanece en la lucha, permanece en la visión, y Él obrará en tu vida a su debido tiempo. No en el tiempo que uno quiera, pero en el tiempo de Dios. No como el labrador, que esperó la lluvia, así espera en el Señor, a su debido tiempo. El Señor sabe cuándo enviará la lluvia a refrescar tu espíritu, tu alma. El Señor sabe cuándo tu semilla que está en tu corazón dará fruto. Y el Señor enviará esa lluvia fresca del cielo para bendecir tu vida. Para bendecir tu vida. Espera en el Señor y Él obrará. Comencemos pues a poner nuestra confianza en el Señor. Comencemos a mirar la mano del Señor obrar en nuestra vida. Comencemos a esperar y a confiar en la provisión de Dios. Cuando tú empiezas a desconfiar de que si Dios tal vez obrará en tu vida, permites que Satanás empiece a obrar en tu mente. Y cuando comienza a obrar en tu mente, la puerta esté abierta para hacer decisiones que afectarán tu vida. Has quitado los ojos, aquí has quitado la fe que tenías en el Señor, y tus ojos que estaban puestos en Dios los has quitado. La decisión que tomaste no es la correcta. Ha obrado Satanás en tu mente. No seamos así, hermanos. No seamos así. Sé fiel, hermano, con lo que el Señor te ha dado. Ministra bien tu bendición. No envidies ni murmures al hermano, sino que enfócate en lo que el Señor te ha dado. Y con lo que el Señor te ha dado, entonces aprende a cuidar de eso. Porque su palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por si somos entonces fieles con lo que el Señor nos ha dado y con lo que Él nos ha bendecido, y si aprendemos a manejar esa bendición con sabiduría, entonces estamos agradando al Señor. No nos enfoquemos en lo que los demás tienen, sino que enfoquémonos en lo que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido. Hemos visto pues entonces el primer ejemplo del labrador y aprendimos que el labrador ejercita su paciencia porque él reconoce que al final él cosechará. También hemos visto que el labrador entonces no se queja ni murmura contra nadie. Ahora veamos el segundo ejemplo de la práctica de la paciencia. Esta se encuentra en el Salmo 40. Si me pueden acompañar, por favor, al Salmo 40. En el primer versículo.
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este es un salmo de David en el cual él comienza con la palabra paciencia. Él dice, pacientemente esperé a Jehová. Aquí David, en estos momentos, se encontraba viviendo una situación prácticamente oscura espiritualmente. David, en este salmo, él se encuentra pasando por una situación de la cual espiritualmente él estaba muy débil. A causa del pecado que David tenía, entonces él se sentía espiritualmente débil. Y aquí vemos que él practica la paciencia. ¿Cómo? Ahí mismo lo dice. Pacientemente clamé a Jehová. Esperé. Pacientemente esperé y después dice que él clamó. Él clamó a Jehová. ¿Cómo entonces nosotros debemos de practicar la paciencia? Clamando a Jehová, orando. Él estaba esperando en el Señor que Él contestara su petición, pero también Él estaba en acción. Estaba Él orando, clamando, alabando, esperando y clamando. Es así como nuestras vidas deben de ser. En la situación que estamos, esperemos en el Señor, pero oremos también. Clamemos como David lo hace, clamando y esperando. ¿Estás pasando tú por una situación difícil? Practica la paciencia. Hemos visto cómo practicar la paciencia. El Señor obrará a su debido tiempo. El Señor contestará a su debido tiempo. Lo hizo con David. Contestó su oración. Así también nosotros. El Señor a su debido tiempo contestará nuestra oración si nos mantenemos en la lucha. Ya por último, hermanos, pues veamos entonces el tercer elemento del cual Santiago nos ha mostrado. Y este tercer elemento es el fruto de la paciencia. ¿Qué es lo que yo voy a conseguir practicando la paciencia y esperando? ¿Cuál es el fruto de la paciencia? Y él nos pone como ejemplo aquí en Santiago a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y también nos habla de Job. Pero antes de adentrarnos a estos ejemplos, quisiera ver un contraste entre la paciencia y la impaciencia. Y este contraste nos ayudará a nosotros para tomar la decisión correcta y para esperar en el Señor. Y estos ejemplos de la impaciencia que quiero mencionar es para nuestro ejemplo, para no tomar ese camino. Para no tomar ese camino. Este ejemplo quiero usar de la impaciencia al rey Saúl. Al rey Saúl. Y si ustedes recordarán, esto se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13, del versículo 7 al 14. Lo quisiera leer para poder entender qué es lo que pasó con Saúl y por qué no debemos de imitar su impaciencia. ¿Qué es lo que sucedió que trajo esta decisión Saúl, una ruina para su vida, una ruina totalmente para todo? Primera de Samuel 13, del 7 al 14. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad. Y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando.
Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ordenó. Lo que debería entonces haber hecho, lo que debería haber sido una victoria para Saúl, fue una ruina total. Saúl debería entonces él haber esperado a que llegara Samuel para ofrecer el holocausto. Pero la impaciencia de Saúl lo llevó a cometer una locura. Y esto fue que él mismo decidió ofrecer el holocausto, cuando él no debería de tocar el holocausto, por cuanto no era sacerdote ni descendiente de Leví. Lo que él era el rey. Pero ni porque sea el rey le da el derecho a ofrecer el sacrificio, sino que debería de haber esperado a Samuel. Y esta decisión le costó su reinado. Esta mala decisión le costó entonces su silla de rey. El Señor escogió a alguien más. Saúl miró a los filisteos aquí, probablemente que pensó que ya lo iban a atacar. Saúl entonces miró que Samuel no llegaba a la hora que acordaron. Saúl miró entonces al pueblo que se estaba desertando, se estaba yendo. Y comenzó él mismo a maquinar sus ideas y decir: es mejor que yo lo haga, porque esto se está poniendo mal. No está aquí Samuel para ofrecer el sacrificio. Y él en su locura tomó el holocausto y ofreció a Jehová. ¿No es verdad que algunas veces nosotros nos hacemos ese tipo de locuras? Cuando vemos aquí esta situación que nos está agobiando, y cuando vemos acá también este problema o esta enfermedad o esta situación que familiar, sentimos entonces que Dios no nos está escuchando, y comenzamos entonces a obrar en nuestra propia idea. En vez de ir al Señor y orar, tomamos la decisión incorrecta. A Saúl le costó su reinado. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Esperarás en el Señor su tiempo? ¿O tú mismo quieres hacerlo por tus propios méritos? Yo me recuerdo, hermanos, voy a compartir con ustedes algo que al principio que comenzamos a ir a la iglesia, yo y mi esposa, vino una situación sumamente difícil en nuestras vidas. Porque yo quería forzar a mi esposa
a hacer lo que yo quería. Estaba yo sirviendo, quería servir en la iglesia y quería que mi esposa sirviera también. Y quería forzarla a hacer lo que yo quería que hiciera. Y yo no esperé en el tiempo del Señor. Y esa situación que yo estaba haciendo, como esta decisión de Saúl, me llevó a tener una gran ruina en mi matrimonio. Por mis decisiones y mi impaciencia. Porque yo sabía que el Señor miraba que entonces no estaba obrando en el corazón de mi esposa. Y yo quería hacerlo a mi manera. Y lo más pronto posible que fuera. Teníamos discusiones, problemas con nuestras hijas. En camino a la iglesia, discusiones. Porque yo le quería forzar a hacer lo que yo quería. Pero no entendía que en el tiempo del Señor, Él obraría en el corazón de mi esposa. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Y a veces esas impaciencias, esas decisiones de impaciencia vienen a ser una destrucción total en nuestras vidas. Por no esperar en el Señor y en su tiempo. Aprendamos entonces, pues, hermanos, a esperar en Dios. Ahora quiero que veamos los ejemplos que Santiago nos dice de los profetas, los ejemplos de la paciencia. Solamente quiero mencionar unos profetas y unos hombres siervos del Señor. Uno de ellos fue Noé. Noé, este hombre, esperó pacientemente 100 años, día tras día, trabajando, construyendo el arca, viviendo en medio de burlas, viviendo en medio de insultos, soportando con paciencia a todas estas personas, predicando día con día, con día, con día. Pacientemente él esperó. Y miramos entonces el fruto de su paciencia. Miramos cómo él y su familia fueron salvos de ese diluvio. Que el Señor, él aprendió a confiar en el Señor. 100 años construyendo el arca. 100 años. ¿Podríamos nosotros esperar 100 años? O tal vez tomaríamos la decisión ya. Lo quiero ahora y lo quiero ya. Noé duró 100 años en medio de estas situaciones difíciles, de estas burlas. 100 años, pacientemente. Y su fruto fue que él y su familia se salvaron por confiar en el Señor. Otro siervo de Dios también, Abraham. Abraham, el padre de la fe. Esperó él pacientemente en la promesa del Señor, el cual dijo que le daría un hijo y de ese hijo sería la descendencia. Con paciencia él soportó entonces la vergüenza de no tener un heredero. Y a sus años y su vejez no tenía heredero, pero esperó en la promesa del Señor y el Señor lo cumplió. Y vemos el fin entonces de ese fruto de la paciencia. José, podemos recordar a José. José, qué sufrimiento que pasó. Qué paciencia de José. Recordamos cómo el desprecio de sus hermanos, cómo lo despreciaban, cómo lo humillaban. Incluso lo vendieron como esclavo. Y estando ahí como esclavo, aprendió también la paciencia. Y vemos el fruto de su paciencia. ¿Cuál fue el fruto de su paciencia? Que el Señor lo exaltó hasta casi ser el segundo en mando sobre todo Egipto, solamente por abajo del faraón.
Pero eso fue el fruto de su paciencia, que él aprendió a estar bajo la provisión, bajo la mano del Señor. Él aprendió a que si nos sometemos bajo la mano del Señor, a su debido tiempo el Señor exaltará tu vida. La paciencia de José también es un ejemplo para nosotros. Job, con paciencia también Job soportó el desprecio de su mujer y la muerte de sus hijos. ¿Y qué me dice de sus amigos también? Cómo ellos también lo injuriaban. Con paciencia Job también soportó las enfermedades. Con paciencia. Pero Job dijo algo: yo sé que mi Redentor vive. Y la paciencia, el fruto de su paciencia, lo llevó a tener doble porción, como Jehová lo bendijo ricamente. Miramos cómo el fruto de su paciencia entonces lo bendijo con riquezas, doble porción, mucho. Finalmente, hermanos, no quiero terminar sin antes ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia que Él tuvo, sometiéndose bajo la mano de Dios, bajo el plan de salvación, siendo obediente al Padre. Con paciencia soportó los insultos. Cuando lo maldecían, no maldecía para atrás. Con paciencia Él soportó a sus discípulos, aún sabiendo que uno lo iba a traicionar. Con paciencia Él los instruyó. Con paciencia vimos el fruto de eso, que su meta era la cruz del Calvario para nuestra salvación, para nuestra salvación. No solamente eso, hermanos, sino que el Señor aún sigue siendo paciente contigo y conmigo. Todos los días el Señor es paciente con nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Porque cada día nosotros pecamos, cada día nosotros defraudamos al Señor. Y Él continúa siendo paciente y misericordioso con nuestras vidas. Él espera entonces obrar en nuestro corazón poco a poco, quitando lo que no sirve de nuestro corazón, limpiándonos de nuestras maldades, limpiándonos de nuestras maldades. Hermanos, que el Señor nos ayude entonces a practicar la paciencia, para que al final el fruto de ellos sea notorio en nuestras vidas. Que el fruto de la paciencia sea notorio en nuestras vidas. Paciente con nuestros hijos, paciente con nuestro cónyuge, nuestras esposas, paciente entonces con los vecinos, paciente con los compañeros del trabajo, paciente con el jefe de nosotros. Si el jefe es impío, seamos pacientes con ellos. Paciencia aún con nosotros mismos, soportándonos unos a otros, como dice la Escritura, y amándonos y perdonándonos nuestras faltas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este mensaje que usted, Señor, ha puesto en mi corazón. Sabe, Padre mío, que primeramente es aplicado a mi vida y que necesito de esta paciencia. Ruego por mis hermanos, Señor, por tu pueblo, para que juntos crezcamos, Señor, en la paciencia, que nuestra vida dé mucho fruto y que podamos ser de ejemplo para el mundo, Señor. Cuídanos, Señor, y ayúdanos a desarrollar esta paciencia, y que cuando salgamos de este lugar llevemos la mentalidad que el ejemplo que usted nos ha dado de la paciencia
sea aplicado en nuestras vidas. Bendice a cada hermano que escuchó este mensaje y llévanos con bien hasta nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén.